A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Y estamos conectados en todo el Perú con una red de radios que retransmiten a Pensar Más. Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Quillabamba TV, la Convención Radio Madre de Dios, Puerto Maldonado. Se une también otras radios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, es la radio del Arzobispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Huanta, Radio Continental y canales de televisión como Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Radio Quillabamba TV. También su canal de televisión está transmitiendo A Pensar Más con Rosa María Palacios, además a AM Tagua, las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día estamos a 7 de marzo del año 2023 y hoy día a las 9:30 de la mañana la presidenta Dina Boluarte tendrá que asistir a la Fiscalía, ante la Fiscalía de la Nación, para declarar por las muertes, por las 60 muertes que han ocurrido en las protestas. Su abogada de la presidenta, la señora Kelly Montenegro, ha dicho pues que sí va a asistir presencialmente, va a estar en la fiscalía y bueno, vamos a ver qué pasa. Y además Rosa María nos va a comentar y todo lo que todos tenemos que lamentar la pérdida de estas 6 vidas de jóvenes peruanos que de verdad por una imprudencia del capitán creo que hemos perdido vidas. Rosa María, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en todo el Perú y en el mundo. Efectivamente, hoy día tenemos que lamentar, ya lo adelantábamos ayer, pero los cadáveres han sido rescatados recién a la tarde, la pérdida de 6 vidas, de 6 jóvenes voluntarios del servicio militar, muy jóvenes, entre 20 y 25 años, que podían ser mis hijos, que han perdido la vida de una manera tan absurda en realidad. De todo eso vamos a hablar en un instante, pero primero tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Y empezamos con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 o 998-999-201.
Muy bien, y ustedes también pueden colaborar con nosotros, los pedimos todos los días. No se olviden de capturar el QR que aparece en pantalla y hacernos una donación a través de cualquier billetera electrónica. Nosotros vivimos de la caridad pública y básicamente de la caridad de ustedes. Y, por supuesto, también pueden hacer una donación con su tarjeta de crédito utilizando el sistema PayPal desde cualquier lugar del mundo, no importa dónde estén en el Perú o fuera del Perú, pueden hacer una donación. Es un sistema muy seguro y muy simple. Todos los datos en la página web www.radiosantarosa.com.pe. Y bueno, como decía Abel, hay que hablar de esta tragedia porque la vida siempre tiene que ir por delante. La vida y la verdad. Y nuestro trabajo es buscar la verdad. El periodista Liubomar Fernández es el único periodista que ha estado en el lugar de los hechos en el momento en que los muchachos se ahogaban. Y para suerte mía y nuestra, para este programa, es el corresponsal del diario La República, que ha venido cubriendo hace meses todos los acontecimientos en Puno. Hemos tenido la oportunidad de leerlo esta mañana en la edición impresa de La República, pero también de escucharlo en radios locales puneñas y anoche en el programa Sálvese quien pueda, esta mañana en la Encerrona también con Marcos Cifuentes. Y Tenemos el su relato, testimonio, Rosa María, por si lo necesitas. Tenemos su perfecto, testimonio. 2 minutitos. perfecto. El relato, hoy vamos a ponerlo, difiere completamente, pero completamente, de la versión que quiere imponer el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Yo lo voy a explicar rapidito y de ahí vamos a poner su testimonio, pero para que se entienda bien qué pasó. El día sábado hubo una confrontación en Juli. Juli no es lo mismo que Ilave, ¿ok? Organicen bien su mente. Puno. Una cosa es Juli, otra cosa es Ilave. Y esta comprensión del territorio es muy importante para entender los hechos. El día sábado en Juli, las comunidades de Juli protestaron en las inmediaciones de un cuartel antes conocido como el Hotel de Turistas, pero que ahora sirve de cuartel para las tropas militares. Y en efecto, corretearon, ¿no es cierto?, a una patrulla, les tiraron piedras, y las imágenes que se han emitido profundamente ayer por todas partes para justificar el cruce del río no son imágenes del domingo, no son imágenes en el camino a Ilave. Esas imágenes que ven son imágenes en Juli. En Juli, ahí no hay ningún río. No están viendo el río al lado de nada. Eso es en Juli. Y sí, la población ha correteado a la patrulla, que se va corriendo. ¿Y cuál ha sido la respuesta? La respuesta ha sido disparar. Y hay 5 heridos. Y heridos de bala. ¿Ok? Civiles. Muy bien. Eso es Juli sábado. Muy temprano, testimonio de Fernández, en la madrugada del domingo, una patrulla sale de Ilave hacia Juli como refuerzo. Muy bien. Y la patrulla avanza por un camino de tierra, camino afirmado de tierra, hacia Ilave. En ese camino es interceptada por la misma comunidad de Juli. Y esa comunidad de Juli les dice: por acá no van a pasar. No van a ir a reforzar. Nosotros queremos que ustedes se vayan. No les pegan ni los agarran a guaracazos ni a pedradas. Hay imágenes de la comunidad caminando al lado de la tropa. No se están agarrando a golpes, están caminando porque la tropa se da media vuelta y se regresa para Ilave. Esto no sucede en el puente internacional de Ilave, sucede a medio camino entre, ahí están las imágenes, Abel me lee la mente, esas son las imágenes de la tropa caminando con la población. Ahí no hay ningún ataque, a nadie le están pegando, no hay guaracazo, no hay piedra. Hay groserías, sí, le dicen váyanse, no los queremos acá,
no queremos que estén acá. Eso es todo lo que hay. Por supuesto que la tropa tiene derecho a pasar, como cualquier peruano, pero ahí lo tienen ustedes caminando. ¿Les están pegando? ¿Les están tirando piedras? No, para nada. Y la tropa se retira. ¿Ok? Miren, por favor, incluso la luz del día, qué distinta en las imágenes anteriores. Claro, pues son días distintos y momentos distintos y lugares distintos. Esa tropa que se retira, que tenía que caminar por el mismo camino por donde había venido, ¿ok? Es conducida por un capitán que los lleva al río Ilave. Y les dice, por aquí vamos a cortar camino. Luego caminamos 15 minutos y nos espera un portatropas al otro lado. En ese momento en que cruzan el río, ya no estaban con la comunidad de Juli, que se separa de ellos en ese punto del camino. Le dice, vaya, vaya. Pero la comunidad de Ilave sí estaba en una parte más alta, a 2 kilómetros, mirando cómo cruzaban el río. Y ahí estaba Fernández. Fernández estaba ahí, el único periodista que estaba ahí, porque desde hace varios días le han permitido estar, cosa que no le permiten a ningún periodista de Lima. Y él estaba ahí con la gente. Y la gente gritaba, efectivamente, que se vayan, que no estén. Estaban a 2 kilómetros. No hay ningún guaracazo, pero comienzan a escuchar disparos. Luego, la madre de una de las víctimas señalan que les dijeron a los soldados que se tiren al río y que crucen el río. Porque algunos, si no todos, sobre todo los fallecidos, son de Puno, son de la zona. Y sabían que no era la forma de cruzar, pero obedecieron sus órdenes. Porque eso es lo que hace un buen soldado. Es una tragedia. Un primer grupo logra pasar con las justas, esto lo ve Fernández de esta zona alta, y un segundo grupo no logra pasar y los comuneros se dan cuenta, no, se están ahogando. Ven un cuerpo flotar e inmediatamente bajan a ayudar. Se demoran 5 o 10 minutos en llegar al lugar, ya cuando se habían perdido 6 personas. Esto es el rescate ya el día de ayer. Y luego rescatan a los 6 con vida que logran rescatar y se percatan claramente de que eran de la zona. El muchacho muerto, el primer fallecido, es el hijo del teniente gobernador de Juli. Ahí tienen ustedes la fotografía. Están los que ya han pasado, que logran pasar, y del otro lado llegan los comuneros de Ilave, ya han rescatado al grupo que pudieron rescatar, y los otros se van. Y los que llevan al hospital a los heridos con hipotermia, los que los abrigan y les dan de comer y les dan agua, son los de la comunidad de Ilave. Que se dan cuenta claramente que estos reclutas del servicio militar voluntario son de las comunidades, hijos de las comunidades. Y ahí el llanto y la indignación es muchísimo peor. El hombre que los lleva a cruzar el río se apellida Frisancho, es capitán del ejército. De acuerdo a Hildebrand en sus 13, Bruno Amoretti, ahí está, reportero de Hildebrand en sus 13, establece que este señor tiene 2 denuncias por violación sexual y otra por violencia psicológica y física contra su esposa. De acuerdo a la versión de los soldados rescatados, él es el que da la orden de que crucen sin tener la más mínima preparación. Algunos muchachos no sabían nadar y se les obligó a cruzar con todos sus pertrechos, con lo cual los que sí podían nadar no podían nadar porque los hizo cruzar en el punto más hondo del río. Un río que no es bravo, como ustedes han visto, pero que está congelado. 6 fallecidos. Respuesta al ejército.
Ustedes vieron el comunicado del Comando Conjunto que yo compartí ayer, emitido el domingo en la noche. Una turba los perseguía en el puente internacional de Ilave, entonces decidieron tomar otra ruta mientras la turba los perseguía y los obligaba a entrar al río. Absolutamente falso. Pero luego ayer, a un grupo de soldados que están sentados con franzadas, los hacen sentarse y grabar, y uno de ellos dice, yo hablo, una historia diferente. 800 a 900 personas nos perseguían y tuvimos que entrar al río. Para desgracia del ejército, no es lo que dicen los sobrevivientes en el momento en que son rescatados. No es lo que dice el corresponsal de la República, Fernández, el único periodista presente en esa comisión. Y no es lo que dicen las imágenes, ni el mapa. Es terrible lo que ha sucedido porque esos chicos no tenían por qué morir. Y es verdad que es extraño. Ayer el ex premier y también ex oficial del ejército, el señor Oscar Valdés, ha dicho que es muy extraño que los reclutas del servicio militar voluntario sirvan en una situación de confrontación en la misma zona en la que viven. Eso es muy extraño. Él no entiende qué clase de negligencia es esa. Porque es evidente que esos muchachos no van a disparar contra sus padres. ¿Qué cosa les están pidiendo? Es terrible, de verdad, terrible lo que ha pasado ayer. Y la respuesta del ejército ha sido muy mala. Por el otro lado, hay que señalar también que hay una corriente de opinión dentro del ejército, expresada en un comunicado de la ADOGEN. El ADOGEN es la Asociación de Altos Oficiales y Almirantes en retiro. Pero normalmente esta asociación es la vocera de lo que los oficiales en actividad no pueden decir. No siempre, pero muchas veces. ¿Y qué dice el comunicado de la DOGEN? Que Dina Boluarte es débil, que Dina Boluarte le prohíbe a los miembros de las Fuerzas Armadas disparar contra la población y que ella no puede prohibirles esto. Lo cual es absurdo. No es ni una prohibición ni un permiso de la presidenta. Hay una ley. Adojan reconoce que hay una ley y que la ley es superior a la palabra de cualquiera, efectivamente. ¿Y qué dice esa ley? Que no puedes disparar indiscriminadamente. Eso es lo que dice. Ellos creen que sí, ¿no? Supongo. Lo que dice la ley es que solo puedes disparar cuando la vida del oficial o suboficial, sea policía o fuerza armada, está en peligro inminente y real. Me van a matar, yo disparo. En legítima defensa. Eso es lo que dice la norma. Los casos de Ayacucho, los casos de Juliaca, los casos de Apurímac, no revisten bajo ninguna consideración esa característica de legítima defensa en peligro real e inminente de muerte. Pero el comunicado está ahí ¿para qué? Para explicar que Dina Boluarte es tembleque, débil, no utiliza la fuerza, tiene que radicalizar la metida de bala en Puno. Esa es una corriente reflejada en algunos voceros, como por ejemplo el diario Expreso, que llevan 2 días en portada poniendo: si no es capaz de gobernar, que renuncie. Que renuncie porque no es lo suficientemente mala y dura. Todo esto en el contexto en el cual Dina Boluarte tiene que ir a la fiscalía en los próximos minutos a declarar sobre las muertes. Y todo esto en el contexto en que creo que las Fuerzas Armadas y policiales se van dando cuenta que Dina Boluarte y su primer ministro, Otárola, lo que van a hacer es decir que la culpa es de los militares y los policías.
no de ellos. Ellos no tienen nada que ver. Defensa, como he explicado varias veces, imposible ante una Corte Internacional de Derechos Humanos. Pero recordemos que estamos hablando de una derecha antiderechos. Y que esa derecha antiderechos tiene una voz en el Congreso, en algunos sectores del gabinete y, por supuesto, en las Fuerzas Armadas. Si no, ese comunicado de Adogen no se entiende. Es una derecha que no admite derechos. Ojo, hay una izquierda igualita en Perú Libre que tampoco admite derechos. Los admite cuando le conviene. Pero hay una derecha que dice, no, la gente no tiene derechos. Y Dina Boluarte no nos sirve. No nos sirve porque no reprime con la violencia que tiene que reprimir. No está reprimiendo. Está impidiendo que los militares usen sus armas en una orden verbal. Y eso también es falso, porque la ley es bien clara. Los militares han utilizado armas utilizando el mismo argumento que utiliza Adogen en su comunicado. Todo el que protesta es delincuente subversivo, delincuente terrorista, con el terruqueo como la mejor expresión de la justificación de la violencia. Ahí está el comunicado de Adogen, me parece que es una pieza bien importante para entender las presiones sobre Palacio de Gobierno. Y el abandono que comienza de una derecha sobre Dina Boluarte. Ah, no, si tú no nos garantizas impunidad, para afuera. No nos sirves, preferimos a Williams. Claro que preferimos a Williams. Que te vaquen. Preferimos a Williams. Si no vas a renunciar, que te vaquen. Ojo. Yo solamente les digo que lean el comunicado de Adogen, lean las portadas de ciertos diarios que en teoría apoyan a Dina Boluarte, vean este giro y díganme si no hay detrás de esto una posición clara. De repente me anticipo. Lamentablemente siempre me anticipo mucho, como 2 semanas antes, pero en 2 semanas buscaremos este video. Les había ofrecido el testimonio de Liubomar Fernández. Vamos a ponerlo, a ver, cortito, por favor, si lo tienes. Sí, Rosa María, adelante, por favor. Y a ellos se meten al río para cruzar, para cortar camino y llegar lo más rápido posible al cuartel Pachacute. Pero ellos, por el camino por el cual salieron, ya habían muchos comuneros que no estaban frente a frente, estaban en los cerros. Yo estaba en el cerro con ellos. Yo he llegado ahí porque yo me identifiqué, yo me presenté y yo le dije, ¿sabe qué cosa? Yo quiero informar y además yo no tengo nada contra ustedes, yo simplemente tengo que informar lo que está pasando, eso es todo. Me identifiqué y me dijeron, bueno, nosotros ahorita no estamos todos, pero vamos a ir ahorita a retirar a los militares. Le digo, bueno, no hay ningún problema, vamos. Le dije, no tengo ningún problema. Y yo fui con ellos. Y yo estuve con ellos. Y los hicieron retroceder porque en todo momento los comuneros estaban informados del paso de los militares. Bueno. Y todos estaban en los cerros. Exacto. Y los militares, repito, ha habido órdenes de sus superiores para que se metan al río, pero antes de que se metan al río ellos han disparado, ha habido varios disparos. ¿Y en qué momento bajaron los comuneros de los cerros a la orilla? Porque ellos conocen su territorio. Así y dijeron, esos señores han cometido negligencia, ellos los advertían, porque es la zona más profunda. Pero eso no es todo, sino que el oficial que estaba a cargo los ha ordenado a los soldados a ingresar con sus propios pertrechos, con sus chalecos, con sus borceguís, con su casco. Es decir, hablando en metáforas, como si tú te metieras a la piscina, pero con tu arroba de papa. Eso. Sí, pues, sí, efectivamente. Entonces, efectivamente. Es más, los soldados, cuando ya vieron que se estaban ahogando, y ya vieron que se ahogó uno, de inmediato la gente bajó de los cerros, y fue a auxiliarlos. Y cuando bajó de los cerros, yo estuve ahí y yo registré imágenes de cómo le estaban dando ayuda. Sí. Rescataron a 5, les dieron ayuda, les dieron la primera agua, y yo tenía agua, les di agua, le presté, las mujeres los frotaron, les cuidaron, y dijeron, al final cuando se identificaron que eran aymaras, y también hijos de campesinos, dijeron, aquí los responsables, el oficial, el capitán, el comandante, el general, y ese es...
Bien, Rosa María, ahí está el Comparen esta testimonio. historia que cuenta Lugomir Fernández desde el lugar de los hechos con este párrafo de Adogen. Adogen Perú lamenta profundamente la pérdida de los valiosa vida de los efectivos militares de la patrulla del cuartel Vilave, que por la indecisión de las autoridades, al verse rodeada y amenazada por más de 100 violentistas subversivos, evitaron el uso de sus armas y se vieron obligados a arriesgar su vida cruzando el río Ilave con la pérdida en ese momento de 4 vidas, ahora ya son 6 y 2 desaparecidos, solidarizándose con sus familiares en este momento de dolor. Entonces, eran 100, eran subversivos, los persiguieron hasta el río amenazándolos, ellos no usaron sus armas por culpa de Dina Boluarte y cruzaron el río y murieron. ¡Wow! Y los periodistas que tenemos que buscar la verdad, y ustedes que la están buscando también, ¿qué hacemos entre esas dos versiones? Por supuesto, en Adogen eran 100 subversivos. Les reitero, cuando graban a unos muchachos, a los que hacen sentarse con sus mantas encima, y ya son 800 o 900. Para mañana serán 5.000. Pero esa no es la historia. Había un periodista ahí que lo vio todo y que, reitero, hace muchas semanas que viene reportando para nosotros muy buenos reportajes desde Puno con toda la información. Y no tendría por qué no decir la verdad. ¿Quieren volver a ver el programa? Lo pueden volver a ver, está el testimonio y pueden también leer la crónica. Hoy en la República, para los que les guste leer, prensa escrita, también está ahí. La misma historia que les estamos contando. Aquí Dina Boluarte va a comenzar a tener problemas con las Fuerzas Armadas. Porque es evidente que no les está garantizando la impunidad que un grupo quiere. Y si ella se hace la desentendida como Tarola, ya le están pidiendo que renuncie. Eso pasa cuando caminas por el camino autoritario. Te quedas sin aliados muy rápidamente. Y bueno, tenemos que ocuparnos del otro tema autoritario de ayer. El ministro de Educación comparó a las mujeres que protestan, mujeres aymaras que habían venido a Lima, con animales. Y dijo que ni los animales trataban hacia sus hijos. Luego se fue a varios medios. En Radio Cutibalú habló que no habían derechos humanos, sino que éramos desechos humanos, y continuó en este lenguaje brutal, que ha tenido una condena unánime y el silencio absoluto de la presidenta de la República, y mañana es el Día Internacional de la Mujer, esta misma semana, y de su primer ministro. Y si no pasa nada, porque el señor Becerra está ahí bien sólido en su puesto de ministro, uno se tiene que comenzar a preguntar ¿por qué? He visto salir a ministros de gabinetes enteros por menos. ¿Por qué? ¿Por qué puede mentir? ¿Por qué puede insultar, degradar a las personas y decir que son menos que animales por llevar a sus hijos a una protesta donde, como ya hemos explicado, la policía te tiene que cuidar? Entre paréntesis, hay que señalar que el ministro del Interior, que el jueves va a responder muchas cosas al Congreso, ya anunció ayer que los policías que dispararon contra las mujeres han sido retirados de su puesto y suspendidos mientras duren las investigaciones, lo cual es una buena señal de arrepentimiento, porque no disparó en parábola, no disparó a 35 metros, disparó a menos de 2 metros al cuerpo. Y esa es una posición antirreglamentaria. Y si tú no tienes con quién dejar a tus hijos, tienes que llevarlos contigo, porque están mucho más seguros contigo que con cualquier otra persona. Y porque la respuesta del Estado peruano a estas mujeres ha sido estigmatizarlas siempre. Da lo mismo.
con hijos o sin hijos. Y según el ministro, los niños que estaban ahí no eran de ella, sino eran alquilados. ¡Qué bestia, Dios mío! Es el ministro de Educación, de Educación. ¿Por qué está ahí? Porque tiene una misión. El apoyo en el Congreso a Dina Boluarte se canjeó por las universidades Bamba y sus intereses. Mueven millones y necesitan los votos en el Congreso. Los mismos 68 congresistas que se tumbaron la SUNEDU, los mismos 34 congresistas que presentaron una acción de inconstitucionalidad contra sí mismos. Esos son los intereses económicos de las universidades Bamba, con los que ha pactado Dina Boluarte. Por lo tanto, el señor Becerra no lo pueden sacar hasta que no le consigan otro que tenga el mismo pacto de destrucción de la SUNEDU. Y esta derecha que cree que ha ganado algo, que no me representa siendo yo una persona de derecha, debo decirlo, que cree que ha ganado algo, se siente con derecho restaurador. Por lo tanto, Dina, si quieres que te apoyemos, primero mete bala, reprime bien. Y segundo, no nos tocas. No nos tocas la SUNEDU, no nos tocas a nuestro ministro de Educación, que las cosas ya las tenemos bien aseguradas y las continuaremos asegurando con nuestro Tribunal Constitucional. Ese es el mensaje de Dina Boluarte. Más débil no puede ser la pobre presidenta. Esa es la situación que tenemos hoy en el Perú. Eso es lo que representa el señor Becerra. Se inventó toda una historia de unas consultorías y Mónica Delta lo dejó francamente en ridículo el día domingo. Y lo hizo tan bien Mónica que el señor se fue hasta agradecido por la entrevista. Pero dejó en evidencia que consultorías contrataba él también, porque es un método de contratación en el sector público, lamentablemente. Bajo ese rubro se contrata servicios de terceros, cuando un ministro no tiene cómo contratar los servicios de ese tercero dentro de la nómina. Ya redució su crítica a, es un problema de integridad. No, yo no digo que sea ilegal. ¿Para qué llamó a la fiscalía? ¿Y saben qué es lo más increíble? Es que no muestran los documentos. A ver, muestren las consultorías de Grade, por ejemplo. Muestren las consultorías del IEP, del IPE. Muestren los que centros de investigación del CIUP, de la Universidad del Pacífico, muestren lo que los centros de investigación producen para el Estado. A ver si todos leemos esas consultorías y todos aprendemos de repente leyéndolas algo, porque es evidente que los receptores de esas consultorías, los políticos no aprenden nada. Y hablando de consultorías, recordar a la coordinadora republicana que grita en Willax, vamos a traernos abajo la República Caviar. ¿Ok? El caviar es, en esta estigmatización, una persona que vive del Estado. ¿Ok? Que es de izquierda, se cree revolucionario, pero no lo es, porque en realidad vive de un sueldo, ¿no? Del Estado. Yo no vivo de un sueldo del Estado. Esta es una radio pastoral. Ni siquiera tiene publicidad del Estado, ¿ok? Pero yo soy caviar. Comunista, terrorista, gritaba la pestilencia en la puerta de mi casa. Cerda de mierda, todo, hora, cerda de mierda, durante una hora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la misma línea, es la misma línea de argumentación, la misma idea. Grade ha sacado un comunicado estupendo, porque claro, hace 25 años el señor Sagasti, presidente de la República, dejó de ser socio de Grade. Francisco Sagasti funda Grade. Hace 40 años, hace 23 o 25 años, deja de ser asociado de Grade. No participa en su asamblea,
no investiga para grade más. ¿Qué dice el ministro? Grade de Sagasti. Ese es el nivel educativo del ministro, de educación que nadie toca. Entonces, claro, las autoridades tienen que salir a defenderse. Luego dice, SUNEDU, bueno, SUNEDU tiene, pues, todos son de la Católica, de la Pacífico, de la Cayetano. ¿Por qué, Porque son las mejores universidades del Perú, pues. O no te has enterado. Porque resulta que en medio de la desgracia que tenemos de tener universidades bambas, también tenemos buenas universidades, muy buenas, muy bien rankeadas, que juegan internacionalmente, compiten internacionalmente. Pero de eso el señor no se ha enterado, porque es el representante de otros intereses. Y eso lo permite, lo tolera, lo alienta el gabinete y Dina Boluarte. ¿De qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un grupo que sostiene a Dina Boluarte bajo la premisa de que Dina Boluarte es útil para estos intereses, que son represión violenta, mano duro, metabala, ahí está el comunicado de Adogen, las portadas de Expreso nos pueden ayudar a encontrar esa pista, y nuestros negocios no se tocan. Y todo el que los toque es caviar. Oiga, señor, pero si usted también contrata, ¿no? Esos no son caviares, ¿eh? Esos no, esos son míos. Dios mío. Si Dina Boluarte cree que va a durar en estos problemas y con estos aliados, Dios mío, tienen toda la razón sus aliados. No va a durar mucho. Ellos mismos la van a terminar sacando. Porque no les es útil al interés que tienen, que es todo o nada. Ahora vamos por todo. No nos vuelve a pasar lo de Merino, ni hablar nos vuelve a pasar lo de Merino. Y voceros de Merino también comienzan a aparecer. Presidente constitucional, legítimo. Nunca conspiró, jamás conspiró para ser presidente de la República, nunca. Estamos en esa situación. Esta semana, hoy, Dina Boluarte cumple 3 meses en el poder. 3 meses en el poder. Y no es capaz todavía de gobernar. No de administrar su sobrevivencia, sino de gobernar, que es algo completamente distinto a administrar tu sobrevivencia. Teniendo un gabinete que en conjunto es muchísimo mejor que lo que tenía Castillo, ciertamente, pero ha cambiado 3 veces de ministro de Interior, 2 ministros de Defensa, 2 ministros de Educación, y podemos seguir. Así que vamos a la pausa y rezamos con la defensora del pueblo encargada, la doctora Eliana Rebollar, que se ha multiplicado en estos días para estar presente en muchos de los temas que hemos conversado esta mañana. Vamos a la pausa y rezamos con la defensora del pueblo. Vamos a la pausa, Rosa María, recordándoles que tenemos nuestra peregrinación en el mes de noviembre y nuestro paseo en este 25 de marzo. Pausa y volvemos. A través de Radio Santa Rosa para todo el Perú, estamos a un día del Día Internacional de la Mujer y estamos entrevistando a personas, a señoras que destacan en la vida nacional. Rosa María, adelante. Así es, Abel, esta semana, los días previos además, queremos conversar con mujeres que tienen un rol de liderazgo en la sociedad peruana. Y qué mejor que hacerlo con la defensora del pueblo, por ahora encargada, que le ha tocado el duro momento de cubrir hechos muy violentos que ya cumplen 3 meses. Doctora Eliana Rebollar, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Rosa María, muy buenos días a tu teleaudiencia. En realidad sí es un momento muy difícil para el país. Hoy se cumple 7 meses desde el golpe de Estado y de toda la hora de 3 meses, exactamente. Nosotros estamos hoy cerrando un informe que recoge todo lo que la Defensoría ha desarrollado desde el día 7 en la atención de las personas heridas, el seguimiento a las investigaciones de las personas que han fallecido en enfrentamientos o a consecuencia de los hechos,
Hemos dado cuenta también de todo lo que la Defensoría ha hecho, por ejemplo, en las detenciones de personas, en hospitales, en comisarías, y eventos que han ido ocurriendo en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurrió en su día en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, un documento que condensa el trabajo de todas las adjuntías, programas, nuestras oficinas, y que va a ser comunicado a todas las instancias del poder. Hablamos del Congreso de la República, la Presidenta, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial. Eso es lo que nos ha Doctora, tomado los últimos días. claro, doctora Rabiar, una de las labores más importantes de la Defensoría es documentar los hechos, e incluso sin juzgarlos, simplemente documentar quiénes fallecieron, dónde fallecieron, por qué causa fallecieron, en qué circunstancias, quiénes están heridos, quiénes están detenidos. Esta documentación ha resultado a la larga valiosísima para procesos judiciales, para también conocer la verdad, que es lo que nos interesa también a todos. ¿Ustedes han tenido dificultades para obtener información, siquiera información, en estos 3 meses? Bueno, en general, para el despliegue de nuestro personal no hemos tenido ninguna restricción para entrar a hacer inspecciones, visitas. Sin embargo, todavía tenemos algún nivel de restricciones para poder acceder a documentos que son clasificados como secretos. Estamos con 12 declaratorias de estado de emergencia. La situación en Puno es especialmente compleja, digamos, porque hay un comando unificado y las Fuerzas Armadas tienen el control de la región. En ese marco, nosotros hemos pedido información de los informes que sustentan. En un primer momento, el ministro de Defensa nos dijo que era información que venía del Ministerio del Interior. Se ha pedido a la Comandancia General, está pendiente la entrega de esa información, justamente para evaluar cuáles han sido las consideraciones que han llevado a tomar esta decisión muy seria, muy compleja en términos de el manejo de la territorialidad en Puno. En el Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a través de sus 6 relatores y 2 presidentes de grupos de trabajo, envía al Estado peruano una larga enumeración también de hechos que incluyen todos los que ha cubierto la Defensoría y que están relatados en informes de la Defensoría. Parece que el Alto Comisionado hubiera utilizado como insumo los informes de la Defensoría. ¿Ustedes han tenido algún nivel de colaboración? Nosotros en el plano internacional hemos tenido reuniones con el Alto Comisionado en el mes de enero, febrero, igual que con la Comisión Interamericana, y la fuente principal es el reporte diario que hacemos 2 veces al día de cuál es la situación de fallecidos, muertos, heridos, acciones de protesta, bloqueos de carretera. Entonces, esto se ha vuelto una fuente de información. Sin embargo, debo señalar que cuando vino la Comisión Interamericana, nosotros entregamos parte del documento que hoy vamos a hacer público, que estaba en elaboración en su momento. Hay información que se ha tomado de la Defensoría del Pueblo y es información por la que en rigor nosotros nos hacemos responsables. Hay información oficial, por ejemplo, la toma de carreteras viene de Sutram, pero también hay información de nuestra propia verificación. Entonces, esa es una información que efectivamente se basa en nuestros informes. Se cita un informe nuestro, por ejemplo, sobre la pobreza multidimensional desde la perspectiva de los derechos humanos y lo que ha producido nuestra institución. Eso nos refuerza la idea de que la Defensoría tiene que hacer un trabajo muy profesional, muy prolijo para poder dar cuenta de lo que pasa. Y nuestro informe también tiene esa naturaleza, es recoger todo lo que se ha hecho en nuestras oficinas, por ejemplo, en Andahuaylas, Ayacucho, Juliaca, Puno, Arequipa, Trujillo en su momento, pero también los programas especializados
y nuestras adjuntías, porque es importante generar una sistematización y hacer llegar a quienes tienen instancia de poder con recomendaciones puntuales para que puedan desplegar una serie de acciones que son importantes, porque esto, Rosa María, no ha terminado. Son 3 meses, cerramos un capítulo y veremos lo que nos acompaña en los días siguientes. Vamos a esto de que no ha terminado, porque la conclusión de el alto comisionado, también del informe de Amnistía Internacional, que tiene que haber un insumo también, es que en algunos momentos y en algunos lugares, como dice la Comisión de la Verdad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ha hecho un uso desproporcionado de la fuerza fuera de los estándares establecidos en la ley para las normas del uso de la fuerza. Y que como consecuencia de esas acciones han perdido la vida peruanos, tanto en Apurímac como en Ayacucho, como en Juliaca, por acción policial o militar, fuera de los términos de intercambio normados. ¿Ustedes llegan a la misma conclusión? Sí, nosotros lo que estamos exigiendo es una investigación que sea prolija, oportuna, y que llegue a la verdad de los hechos y al nivel de responsabilidades directas que existen. Por eso es que desde un primer momento la Defensoría ha insistido en que estas investigaciones deben darse en el fuero común, que deben darse con fiscalías especializadas en derechos humanos. La semana pasada hemos mandado una comunicación a la fiscal de la Nación haciéndole ver cómo estaban las investigaciones básicamente en Andahuaylas, Ayacucho y Juliaca. Ella nos ha respondido señalando lo que ha hecho público más adelante, de poner una fiscal especialista en derechos humanos en Juliaca, que era lo que faltaba. Entonces, sí, para nosotros es importante este nivel de investigaciones, porque si no se avanza en las investigaciones, la sensación de impunidad nos puede llevar perversamente a creer que la contabilidad de muertos en enfrentamientos es parte de la normalidad en este difícil momento que está pasando el país. Es lo que yo decía ayer a un amigo, le decía, aquí lo que hacemos todos los días es contar muertos. Y quisiera hablar de los últimos. La situación que lamentablemente tiene 2 versiones y que enfrenta nuevamente a los peruanos en las 2 versiones, de las muertes de los jóvenes voluntarios, soldados y cabos, que fueron arriesgados en su vida por un capitán y cuyas vidas, yo diría que se han perdido inútilmente, siendo hijos de la zona. El primer fallecido es hijo del teniente gobernador de Juli. ¿Cómo es posible que esto suceda? Como Defensoría, ¿cómo se ha actuado en este caso? Bueno, nosotros, al tomar conocimiento por nuestro jefe en Puno, hicimos las coordinaciones del caso para que la Fiscalía pueda llegar. Somos un equipo pequeño, hay que decirlo, Rosa María. Recién el día domingo, independientemente del hecho, habíamos comisionado a nuestro mecanismo para la prevención de la tortura. 3 funcionarios de Lima han ido a dar soporte a nuestra oficina, que está sin descanso, porque hay que decir que la región 1 permanentemente ha estado en movilizaciones y demandan con todo derecho que la Defensoría del Pueblo esté presente. ¿Qué es lo que hemos hecho? La verificación. Definitivamente hay 2 versiones. La versión oficial de que habrían sido empujados y atacados, y la otra versión incluso de un periodista que señala que los hechos no habrían ocurrido en esa forma. Nosotros hemos mandado 3 comunicaciones. Uno, al comandante general de las Fuerzas Armadas, al señor Gómez de la Torre. La otra al Comando Unificado, que está funcionando en Puno. Y la otra a la Fiscalía, para que se puedan investigar estas muertes. Creemos que es momento de como en los anteriores casos, de una investigación. Son muertes lamentables. Hemos dado el sentir a los familiares, quienes han recurrido a la Defensoría pidiendo que estas investigaciones sean seguidas, y eso es lo que vamos a hacer con nuestra oficina, porque esa verdad y la verdad en la construcción de todo lo que hay, creo que es importante, porque si hablamos de
no llegar a la impunidad de buscar justicia, hay que buscar también una verdad y hay que buscar garantías de no repetición. Las muertes de los peruanos como están ocurriendo no pueden continuar y no deberían llevar a exacerbar los ánimos de una u otra parte o de utilizar estas muertes para poder justificar acciones de un lado o del otro o finalmente poner a quienes independientemente pueden informar, como son los medios de comunicación o a instituciones como la Defensoría del Pueblo, que cumple un rol neutral, objetivo, autónomo, en que se busque las investigaciones y se vea cuáles son los niveles de responsabilidad. Claro. Porque lo Es cierto y curioso. lo concreto es que 6 peruanos, soldados, aymaras, han perdido la vida de una forma muy inútil. Así es. Delante de los ojos de otros, el periodista es corresponsal de la República, hemos pasado su relato. A diferencia del relato del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, este sí tiene fotografías y videos. Y las fotografías y videos desdicen completamente el relato de la Fuerza Armada. Y lo único que tiene son testimonios ex post de soldados que francamente están tan asustados como en el momento que tuvieron que cruzar el río. Ahora, Adogen le dice a Dina Boluarte en un comunicado muy interesante que lo que le falta es firmeza, que lo que le falta es reprimir, que lo que le falta es perseguir con bala y que está prohibida de prohibirle a las fuerzas del orden utilizar sus armas. Que es una respuesta desde el otro lado del espectro bastante curiosa. Aparentemente lo que promueven es una masacre. Que se agarren a balazos con la población civil. Bueno, desde ¿Cómo un responder inicio, a estas corrientes de opinión antiderechos? Es lo que tenemos en este momento. Desde un inicio, la Defensoría del Pueblo señaló que esto no se iba a resolver ni con la intervención de la policía ni de las Fuerzas Armadas, tampoco con la declaratoria de estados de emergencia. Han pasado 3 meses y estamos en una situación en la que todavía no podemos decir que esa estrategia ha tenido por lo menos algún nivel de éxito. Estamos en un momento muy crítico para el país y donde esas voces que reclaman asesinar en un Estado democrático, constitucional de derecho, no son aceptables. Por eso es que siempre hemos dicho el diálogo, siempre hemos dicho cómo responder a las demandas que se están poniendo y de todas las que estaban en mesa, la Defensoría consideraba que el adelanto de elecciones ya sin reformas era una medida que podía calmar las aguas y que la gente ya empiece a pensar que su Congreso realmente estaba oyéndolos y se estaba adelantando las elecciones. Ojalá, luego de la reconsideración del congresista Yo lo dudo. Montoya, ojalá se pueda lograr. Yo lo Tenemos la dudo, misma doctora. percepción Yo de lo dudo duda. porque en el momento en que se necesiten los 66 votos van a haber 65. Va a haber o 61 o 62. El Congreso no quiere abrir los ojos a la realidad, entonces la retórica es que todos son subversivos, que hay que perseguirlos hasta la muerte, y se acabó el problema. Y no se acabó, el problema sigue ahí y gigantesco. Y a esto se suman otros anuncios de movilizaciones en el resto del país. Las cosas no van a quedar igual como usted lo dice muy bien. Pero es inevitable también hablar de la Defensoría como institución. El Tribunal Constitucional ha emitido un fallo, había adelantado el sentido de su fallo, un fallo que para mí es terrible porque lo que confirma es que se puede elegir a un defensor del pueblo en condiciones absolutamente opacas, sin transparencia, sin meritocracia, y que eso está bien, porque como es facultad del Congreso elegirlo, no importa en qué condiciones el Congreso lo elija. Ese es el mensaje que nos dan, un mensaje que viene directamente, hay que decirlo, del Congreso. Sí, ¿Cómo toman ustedes esto siendo los trabajadores de la Defensoría los que plantean las acciones para conseguir transparencia, ¿no es cierto?, meritocracia en la elección del defensor del pueblo? Sí, creo que una cuestión que siempre lo hemos señalado, Rosa María, es que la facultad de elección de un defensor, defensora del pueblo titular en la institución es del Congreso de la República. Por supuesto. Hemos señalado que en tanto ello ocurra, estaremos en el encargo, como en su momento estuvo el doctor Walter Albán o Eduardo Vega.
Es cierto que el sindicato de la Defensoría del Pueblo inicia un amparo y va por la vía judicial precisamente por el cumplimiento de determinados principios que le den garantía a este proceso. Entonces, un primer tema que hay que dilucidar es que el sindicato no pretende con ello que quien esté encargada, que soy yo, se mantenga eternamente en la conducción de la Defensoría del Pueblo. No va por ahí. En esta competencial que nosotros la hemos analizado en conjunto, todas las adjuntías el fin de semana, hemos advertido precisamente cómo es que el Tribunal Constitucional cambia todo el sentido que tenía al darle la prevalencia a las cuestiones políticas que no son judiciables, ¿no? Y en este caso deja de lado el mérito, ha pasa cambiado al tema de la completamente, para que entienda el público, el tribunal ha cambiado su propia jurisprudencia. O sea, el Tribunal Constitucional a lo largo de 20 años nos dijo que no había área que fuera exenta de control constitucional. No la hay, incluso en una decisión de carácter político. Por lo tanto, por ejemplo, si el presidente de la República disolvía el Congreso, ellos podían opinar sobre eso. Si el Congreso vacaba al presidente, ellos podían opinar sobre eso, porque no había área exenta de control constitucional. Lo que está diciendo hoy el Tribunal Constitucional es que hay áreas donde ellos jamás van a emitir opinión. Con lo cual, sí hay áreas que son intocables para el Congreso de la República. Eso es gravísimo en una democracia. Más allá de la Defensoría, es para cualquier institución. Entonces, esto es gravísimo para una democracia. Yo sé que como son temas jurídicos, la mayoría del país tal vez es un poco lejana a lo que estamos explicando, pero justamente la forma democrática de gobierno se basa en la separación de poderes y en el contrapeso y en el control constitucional de sus funciones. Si no hay control constitucional de sus funciones, no hay democracia. Ese es el problema. Pero no podemos Y uno hacer de los nada. temas que llama la atención y nosotros anotamos en nuestro pronunciamiento es que precisamente no han hecho la sustentación de ese cambio, simplemente dejaron de lado, ¿no?, cuál era la lógica del Tribunal Constitucional en esta defensa de la separación de poderes y los pesos y contrapesos, y nos pusieron una nueva fórmula en la que el Congreso de la República es un espacio distinto. Ya estaríamos hablando de un primer poder del Estado, que era lo que se iba señalando, y los demás vienen a la par. No solamente primer poder, sino último poder. Es decir, tiene la última palabra en todo. No hay forma de decirles, señores, ustedes están cometiendo un acto inconstitucional. Por lo tanto, ir a reclamarle al Tribunal Constitucional ya ahora por derechos constitucionales es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo. Incluso hacen la salvedad de que cuando haya derechos fundamentales, sin embargo, la segunda anotación que hacemos es que va contra la independencia del Poder Judicial, porque en este caso incluso dejan sin efecto y además le piden a la Junta Nacional de Justicia que pueda evaluar la acción de esos jueces. Entonces, si alguien tendría algún tema que reclamar, tendría que pensar si se anima a hacerlo, y la autoridad judicial si se anima, si quiere admitir, porque puede ser cuestionado en el ejercicio de su función. Entonces, sí es un tema, pero que además hay dos fundamentos que ahí ponen, señalando que en el encargo se está en acefalía, o sea, no hay cabeza en la institución, y que solo quien tiene la función de encargado tendría que hacer labores administrativas. Un poco más, abre la puerta, cierra, paga salarios y no digas nada, lo cual obviamente no lo vincula, pero está puesto ahí. Entonces, ahí han entrado a atacar el encargo y claro, la Defensoría en este tiempo, en esta crisis, ha estado en las calles, ha estado sin descanso. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y lo vamos a hacer siguiendo hasta el último día. Porque están trabajando en la búsqueda de la verdad. Así es. No hay nada más irritante cuando estás en el poder que la verdad. La verdad es horrorosa. Entonces, porque, a ver, vamos a explicar al público. La Defensoría no tiene en el fondo ningún poder de acción. La Defensoría simplemente tiene un poder de persuasión a través de su credibilidad. Tú destruyes la credibilidad de la Defensoría
destruiste la institución. Y por el otro lado, su información, si es respetada, si genera confianza, si es creíble, puede traer paz social. Por eso necesitas un órgano como la Defensoría. Pero es evidente, doctora, que traer paz social y traer la verdad es una amenaza para intereses particulares, que están claramente manifestados en ese fallo. Espero que el Perú con el tiempo cambie. Todos tenemos la esperanza de que estas instituciones, ¿no es cierto?, puedan tener un recambio futuro que recupere lo que se está perdiendo hoy. Pero lo que se está perdiendo es gravísimo, Y que se gravísimo. recupere la institucionalidad y se consolide la democracia, porque en verdad las bases de la democracia, no solo por lo de la Defensoría, porque nosotros vemos que hay un proceso en curso, hay candidatos, vamos a esperar el resultado, vamos a entregar una institución con credibilidad, ordenada, pero tenemos que entender que la democracia va en separación de poderes, con pesos y contrapesos, y eso es lo importante, de que todos puedan hacer control. Ojalá esta situación se dé en los cánones del respeto por el Estado constitucional de derecho, que esta constitución, que en muchos momentos ha estado en cuestión, pueda llevarnos por esa vía. Y vamos a hablar de la carta enviada al ministro de Educación. Qué triste manera de celebrar la efemérides, ¿no es cierto? Cuando el ministro de Educación compara a las mujeres aymaras con menos que animales. Y seguimos conversando con la doctora Eliana Rebollar, como nuestro país nos sorprende todos los días en medio de una convulsión social gigantesca, en medio de un problema grave de debilitamiento de la forma democrática de gobierno, nos llegan las declaraciones del señor ministro de Educación, que, como expliqué al principio del programa, ha hecho méritos enormes para destruir la calidad educativa superior y luego la emprende contra mujeres, a las cuales acusa de exponer a sus hijos al peligro, señala que probablemente no son sus hijos, los han alquilado otras mujeres en necesidad, y que hasta los animales más salvajes protegen a sus crías, como él ha visto en documentales. Seguramente se pasa el día viendo Animal Planet, ¿no? Porque parece que en ese entorno se mueve bien. Pero en todo caso, la Defensoría le ha mandado una carta muy firme. ¿Por qué, doctora Rebollar, había que recordarle algunas cosas al ministro de Educación? Yo creo que es importante señalar, Rosa María, que luego de lo que ocurrió con estas mujeres, el video es evidente en el que un policía lanza directamente bombas lacrimógenas contra ellas. Ahí la Defensoría pidió investigación, inmediatamente se fueron a reunir al comando, mandamos una comunicación, porque independientemente de que ellas no estaban armadas, la primera mujer va con las manos abiertas. Abiertas. La imagen universal es de la brutal. rendición. Así es. Cuando tú vas con los brazos abiertos y las manos extendidas, eso es el símbolo universal de la rendición, en cualquier contexto. Y hay prácticas sociales y culturales en nuestra población quechua aymara que deben ser leídas en su real contexto. Entonces, pasó eso, y cuando el ministro sale a decir todo lo que tú has señalado, prácticamente denigrándolas, comparándolas con animales, o que habrían alquilado, rentado a sus hijos para ello, nosotros, ya cerrando el informe, nos reunimos para revisar una y otra vez su declaración, y decidí mandarle la comunicación. ¿Por qué? Ya la CIDH, entre el 11 y 13 de enero, cuando vino, nos hacía referencia de algo que nosotros permanentemente vemos. Hay un tema de discriminación enorme en el país, y esa discriminación es étnica y es racial. Entonces, en este conflicto, mucho se ha soliviantado ello. Y es de género también, racial y de género. ¿Por qué? Porque en este caso es a la condición de mujer y de madre aymara. O sea, las tres cosas están. Exactamente, hay una intersección de las vulnerabilidades de estas mujeres. Entonces, por eso es que, recordando lo que dijo la CIDH, de que incluso estos mensajes eran ya institucionales, y no hablábamos del Ejecutivo, porque habían voces en el Congreso de la República que hacían este tipo de señalamientos,
tomé la decisión de mandarle una carta señalando que eran denigrantes estas frases, pero además exigiéndole que haga una rectificación pública, porque todas las autoridades tienen la obligación de liderar las políticas, y más un ministro de Educación, las políticas de interculturalidad, la lucha contra el racismo, la lucha contra todas las formas de discriminación, y precisamente mañana estamos conmemorando un Día Internacional de la Mujer con mujeres aymaras que se han visto agredidas y agraviadas, porque el agravio ya no es solo a las que estuvieron ahí, el agravio es a todas las mujeres que tienen esa condición, y por eso es que la población de Juli al día siguiente o este fin de semana se levanta en solidaridad a ellas. Entonces, los mensajes institucionales tienen que ser mensajes que respeten a las personas. Nosotros siempre hemos dicho, derecho a la protesta, sí. Esas mujeres estaban protestando en Lima. ¿Pueden venir a Lima? Sí. ¿Pueden traer a sus hijos? Sí. ¿Pueden protestar con las manos abiertas? ¿Los pueden llevar en la espalda? Sí. Y ahí yo hago la siguiente reflexión. Recordemos a la señora Navarro que le ponen 30 meses de prisión preventiva bajo dos argumentos: que no tiene arraigo en Lima, porque por supuesto es una manifestante que no tiene casa en Lima, sino viene a hacer uso de su expresión, y porque dejó abandonados a los hijos. Entonces uno ve dos caras de una misma moneda. La mujer no puede viajar dejando a los hijos. Si viaja trayendo y los lleva en la espalda, como las mujeres quechuas aymaras tienen a los hijos por un tema de aprehensión, por un tema de cosmovisión, y siempre va a ser así, se las cuestiona. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en un informe que hicimos sobre la participación de mujeres en mesas de diálogo. Incluso los funcionarios decían, sí, pues pueden participar, pero lo que pasa es que vienen con sus niños, los niños lloran, quieren comer, y de eso se trata. Cómo la mujer, en su condición de mujer, puede ir conquistando espacios públicos, y más si estas mujeres son indígenas, reafirman esa su identidad. ¿Y por qué las necesidades del Estado y desde un Ministerio de Educación, que también le vamos a escribir a la ministra de Cultura y de la Mujer para que se pronuncien? La mujer fue terrible. Tenemos que defender el pronunciamiento y de la a las mujeres. El pronunciamiento de la ministra de la Mujer el fin de semana fue en la misma línea que Becerra. No expongan a los niños. Oigan, han disparado contra una mujer y no tienes nada que decir. En esto hay que decir algo. El más humano de todos ha sido el ministro del Interior, que ayer anunció que a esos policías los han suspendido y los han retirado. Y ya no están en las calles. ¿Qué es lo que la Defensoría ha solicitado? Y como eso es lo que ha hecho el ministro del Interior. Efectivamente, se ha dado cuenta que la noticia ha dado la vuelta al mundo, porque esa mujer no estaba con un arma, no había una situación ni de legalidad, ni de necesidad, ni de proporcionalidad, y le disparan directamente a una corta distancia. Pudo afectarle a ella, al niño o a cualquier otra persona, como pasó con el señor Santisteban en su momento, ¿no? Exactamente igual, que ya les han explicado 20 veces que parábola, 35 metros, o sea, es su manual, no hay, ya, imagínense que ahí no estaba esa señora, estaba cualquiera, un hombre, igual, es exactamente igual, 35 metros, parábola. Eso es un manual, que no pueden aprenderse un manual. Ahora, por eso es importante. Regresando al derecho a la protesta, porque acá hay varias cosas que no se entienden. Reunirse legítimamente sin armas o derecho a asamblea es un derecho constitucional universal. Tan universal que hay un relator de Naciones Unidas solo para el derecho a reunión. Muy bien. Se suspende ese derecho en estado de emergencia. Pero no quiere decir que no puedes reunirte. Quiere decir que la autoridad tiene que decir qué reuniones están permitidas y qué reuniones no están permitidas. Es un derecho que se tiene que suspender en el momento de su ejercicio. Si sale el ministro y dice, por si acaso, no va a haber ninguna protesta, las hemos prohibido, toda movilización queda prohibida, y hay toque de queda, por ejemplo, bueno, eso se entiende. Pero para que eso ocurra, hay que recordar al público, de acuerdo al Código Procesal Constitucional, la restricción al derecho de reunión y al de tránsito también tiene que ser razonable y proporcional para el fin que se persigue. Y el fin que se persigue
No puede ser que la gente no se queje del gobierno de turno, porque ese es un fin ilícito. Por eso es que la gente puede protestar. Sin embargo, el mensaje, la DOJ y todo lo demás, y en las redes sociales, el derecho a reunión está prohibido. Lima, zona rígida. Bueno, cuando teníamos Tribunal Constitucional, se estableció que eso no lo puede hacer un alcalde. Tampoco el de Miraflores, que insisten, sobre todo en el Parque Kennedy, en utilizar a la misma policía, es exactamente la misma, que en la puerta de mi casa no podía hacer nada, y a la cual yo no llamé, pues, así, usted llamó a la policía, ¿por qué me la voy a llamar? Salí, me reí con el comisario, yo sé que usted no puede hacer nada, da lo mismo, es igual, pero sí había un problema de decibeles, y ni el Serenazgo ni nadie vino a reclamar absolutamente nada. Pero regresando al derecho de protesta, está vigente, ¿verdad? O sea, la gente puede protestar. Por supuesto, y ahí hay que hacer el distingo de la protesta, que era lo que hacían estas mujeres, frente a los actos de violencia, a los acusadores que la Defensoría ha ido a exigir que se investigue quiénes son, la calidad de las cámaras. ¿Quién quema la comisaría? Exactamente. ¿Quién quema la comisaría? ¿Quién quema el Poder Judicial? ¿Quién incendia el Ministerio Los Público? aeropuertos. Allí hay otra organización, y son múltiples, con liderazgos paralelos. No hay tampoco liderazgos de la sociedad unitarios, y es una cosa que también se observa. No hay un líder regional uno, no hay frentes regionales. Los hay, pero son muy precarios. La comunidad de Ilave actúa de una manera y la de Juli de otra manera. Y eso hace en que verdad, Rosa María, yo creo que la piedra angular está en separar a aquellos que hacen la protesta legítima, pacífica y pueden expresarse como deseen frente al poder, y de aquellos que son violentistas, asusadores, que es responsabilidad de los propios servicios de inteligencia, de la justicia, ponerlos a buen recaudo, porque ese es el funcionamiento de la democracia. Entonces, sí hay un tema de comprensión de la complejidad del fenómeno en el país y cómo es que el solo hecho de llevar a policías y militares a confrontar con la ciudadanía sin identificar quiénes tienen turbios intereses ahí, no nos va a llevar a nada. Absolutamente a nada, ese es el problema. Bueno, tal vez esta sea nuestra última entrevista. El Congreso ya tiene una decisión tomada y tiene ahora el aval del Tribunal Constitucional para destruir lo que pueda destruir en cuanto a defensa de derechos fundamentales. Está claro que el Tribunal Constitucional ha declarado zona liberada al Congreso de la República del control constitucional, así que las cosas vienen mal. ¿Cuántos años tenía, doctora, usted trabajando en la Defensoría? 26. Desde su fundación, ¿verdad? Sí. Desde su fundación en Ayacucho, luego en Huancayo, Lima, y acá me tienes, y estaremos con todo el equipo hasta el último día del encargo, haciendo lo que nos corresponde. Cada día con sus afanes y viendo el respeto por los derechos de las personas, pero seguir también supervisando al Estado, que cada vez nos da más tarea en decirles qué es lo que deben y no deben hacer. Y lo saben. A veces lo olvidan, pero en general lo saben. Si no lo hacen como deben hacerlo es porque hay la intención de no hacerlo. ¿Le sorprende que no hayan removido al ministro de Educación después de todo lo que dijo ayer? Me sorprende que no se haya rectificado hasta el momento. No sé si lo ha hecho antes de entrar contigo, no lo vi, porque lo otro que dijo era que más bien iba a pedir la persecución a las madres que estaban llevando a sus hijos a las protestas, lo cual iba a pedir de verdad es demasiado. Porque eso también pasó en la San Marcos, recordemos, cuando hubo una mujer con su niña de 7 años, todo el mundo, las voces en redes se incendiaron indicando que era una mala madre, que cómo le lleva. La historia es distinta y siempre la hemos guardado por la protección de esa mujer. Pero a las mujeres no se las puede criminalizar cuando ejercen sus derechos políticos de participación ciudadana, porque eso es un retroceso. Y su derecho a la maternidad. Así es. A mí me parece impresionante que todos los que gritan en redes sociales que son pro vida ataquen a las madres. ¿No se supone que son pro vida? Y teniendo en cuenta el tema intercultural, porque en el campo las mujeres tienen a sus hijos en las espaldas, los amamantan, los tienen, desarrollan sus actividades, incluso
El tema de la informalidad alta en el Perú tiene esa explicación. ¿Cómo dejo a mis hijos? La gente andina, rural, piensa eso. Prefiero estar con ellos hasta que vayan al colegio. Colegio es 3 años de educación inicial. Entonces, no se le puede decir, no hagas eso, porque eso es quebrar, es como un rayo que parte a una mujer, porque le desconoce todos los derechos en la vida pública que puede iniciar a hacer frente a aquello que le obliga a su maternidad y su concepción de vida. A llevar niños a la espalda es algo que hace toda mujer andina peruana y mujeres en la costa que tienen las mismas raíces y que es una práctica común, que hacen las tareas del hogar, incluso acá en Lima, con una sábana, te le envuelves al niño, te lo cargas a la espalda y haces otras cosas porque te deja las manos libres. Esa es la práctica, tienes las manos libres para hacer otras cosas, pero tu hijo va a la espalda y siempre está contigo. Y es una forma de Y es el apego. Exactamente, ancestral, muy positiva para los niños, hay que decirlo además. Es muy positiva, es una práctica que se imita en otras partes del mundo porque permite que el niño se duerma pegado al corazón, escuchando el corazón de la madre, que imita la relación que tienen en el útero. Entonces es muy sano para el niño ir a la espalda de su madre. Y esa es la comprensión que deberían tener las autoridades para emprender acciones o políticas. Ahora, Día de la Mujer también, antes de irnos, unas palabras, ¿no? Ayer hablábamos con Carolina Trivelli, hay muchas cosas que han mejorado para las mujeres en el Perú, eso hay que decirlo, pero algunas cosas no cambian, y una de ellas es el acoso político. Sí. El acoso político y el acoso al cuerpo es uno de los fenómenos de estos tiempos. Impresionante cómo el cuerpo femenino se convierte en una zona de guerra. Y animalizar el cuerpo es exactamente lo que ha hecho el ministro Becerra ayer, al comparar a las mujeres con animales. A las mujeres nos comparan con animales todo el tiempo. Si no es zorra, tiene perra, si no es perra, es sus vertientes, cerda, ¿no? Así es. Cerda, chancha, te digo, porque yo soy la receptora, por eso puedo decirlo, pero también perra, zorra, o sea, hay un conjunto de animales que te convierten en una cosa, porque un animal es una cosa, entonces puedo destruirte después de cosificarte. Y lamentablemente este tema de la cosificación, Rosa María, tiene que ver con esa degradación de la mujer a la animalidad, pero muchas veces también con esa exaltación, ¿no? Del cuerpo de la mujer en cuestiones de belleza, pero en el fondo es lo mismo. Es parte de lo mismo. Cuando te dicen calabaza, porque estás ahí, porque tienes determinadas formas, te están diciendo en el fondo lo mismo. Son esas prácticas sociales, culturales, machistas, de no reconocer a una mujer empoderada, que tenga juicio propio, que haya desarrollado una forma de pensamiento, que es lo que tú haces en el periodismo. Entonces, ¿cómo ataco? Ya es la desacreditación. ¿Qué le busco? Y en eso también yo he sido víctima en lo último, porque yo fui adjunta para los derechos de la mujer y el tema lo he estudiado, lo conozco, pero además creo en ello, en que las mujeres deben ser autónomas. Entonces, cuando pasa esto, no sé si te pasa, me pasa a mí, yo digo, es más de lo mismo. Está teorizado, entonces tenemos que seguir adelante frente a ello, porque ven la forma de animalizarte, de objetivarte, de exaltarte, pero no reconocerte capacidades, condiciones o derechos de estar en la vía pública en igualdad de condiciones. No te cuestionan por cómo piensas, te cuestionan por cómo eres. Ayer justamente en un evento te cuestionan porque ocupas un espacio y eso los irrita. Y la descalificación viene por tu condición de mujer, ¿no? Claro. Entonces sí, es un fenómeno, y en redes sociales esto se ha vuelto pero incendiario. Sueltan un dardo y se convierte inmediatamente en la bomba atómica para desmenuzar a una mujer. Y muchas veces son las propias mujeres que no tienen esta dimensión y hay que seguir trabajando con ellas de descalificar a las mujeres por su condición de tal, cuando en el fondo estamos en un problema de la sociedad donde hay una desacreditación innecesaria de las mujeres. Hemos avanzado en normas, hemos avanzado en políticas, pero en el tanto y cuanto el ser y el hacer de una mujer sea respetado objetivamente, creo que todavía hay mucho que decir.
muchísimo. El respeto, ¿no es cierto?, que uno se gana con su trabajo, se trata de destruir por lo que representas. Ahora, mi único consejo a todas es que trabajen en su autoestima. Sí. Seguramente muchos les van a decir que esa autoestima es arrogancia. Me dicen, usted es muy arrogante. No, no, papito. Tengo una autoestima gigantesca. Y a donde yo estoy allá arriba, casi, casi que estoy sola. Así que tú Además, además, puedes Rosa gritar lo que María, quieras, porque no ese, subes. ese es el referente que las demás mujeres necesitan. Porque recuerdo que cuando hubo un ataque directo a mi persona hace más o menos un mes, algunas víctimas que yo había ayudado me llamaron, víctimas de violación, esto a decirme, mira, te están atacando. Y les dije, es más de lo mismo que te pasó a Es más de ti, lo que me mismo. pasa a mí. Pero seguimos adelante, o sea, no tenemos que bajar la guardia, llorar, sufrir, porque conocemos la dinámica, el fenómeno, pero nos Las compromete a mujeres, seguir como dice, trabajando. yo estaba usando la frase de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Así es una gran frase de empoderamiento femenino. No tiene Yo lo nada malo dejaría en la llorar, chicas. defensoría, las mujeres defienden. Claro, las mujeres defienden y no tiene nada malo llorar, ¿ah? Y los hombres deberían llorar un poco, también les haría mucho bien. Pero a lo que vamos es que más allá de el ataque, tú no puedes dejar que el ataque te defina. Tú estás definida por lo que tú eres y tú vales muchísimo más que el ataque que estás recibiendo. Es obvio. Entonces, yo a veces lo tomo con Y humor, atacan por pero sí, esa valía que hay, que quieren claro, desacreditar, desmerecer, y ya se van a los aspectos distintos, ¿no? En su condición de mujer, por su forma de vestir, de ser, la de comparación hablar. absurda, malévola, que pretende descalificar. Entonces, quien no tiene esa claridad, esa autoestima, ese empoderamiento, probablemente Se sienta, destruye. pero cuando No, uno no, y inmediatamente racionaliza, dice, tengo que seguir, no, y no me además hay afecta. que decir una cosa, el daño sí es real. O sea, Así que es. no lo logren con mujeres que tenemos otra formación, pero el daño en la autoestima de las mujeres, si a una mujer todos los días le dice cerda de mierda, todos los días, durante meses y años, cualquier persona en su sano juicio termina mal. Pero yo no estoy en mi sano Yes. juicio, así que por eso tal vez no termine mal. Pero el daño sí es real, sí es buscado, sí busca hacer daño. O sea, no es solo un juego, no, no, buscan hacer daño. El tema es cómo uno lo recibe. Sí. Cómo Esa lo es y el acoso procesa y político cómo busca sigue hacer daño. adelante, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante también recordar la solidaridad, la sororidad femenina y pensar en lo que significa ser mujer en un escenario tan convulso, tan complejo, donde hay que tener mucha humanidad, pero también mucha valentía, por ejemplo, para periodistas como tú, ¿no? Que día a día está diciendo Es las cosas complicado, pero acá concretas son. estamos. Así Acá es. estamos. Muy bien, doctora Rebollar, ha sido un gusto tenerla. Yo espero que no se vaya de la defensoría, pero yo sé que esas cosas siempre son difíciles y hay que pensarlas bien. 26 años es mucho tiempo, ¿no? Y Sí. creo que ese informe que va a salir hoy, por favor, socialícenlo a través de redes sociales, mándenos el Va a estar enlace. publicado en nuestro portal. Hasta pronto. Chau, chau. Y con Nos ustedes, vemos hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau. hasta mañana, Rosa María, que cumplimos 7 años. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.